¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gran saludo. Hoy tenemos una actividad muy interesante. Para el día de hoy hemos establecido una tradición académica muy importante y dado que nuestra plataforma para actividades académicas, la facultad.cl, ha convocado muchísima atención, nos parece que es un mínimo de respeto el establecer ciertas tradiciones que son propias de la vida académica también en nuestra plataforma y en nuestras actividades corrientes y de manera abierta, por supuesto, a toda persona que tenga interés en verlo. Como ustedes saben, nuestro proyecto de la facultad, dentro del proyecto de la Cosa Nostra, comenzó fundamentalmente centrado en la problemática de las transformaciones sociales, cuáles son las grandes transformaciones sociales y fundamentalmente lo que estamos haciendo a través del curso del diploma en transformaciones sociales es analizar em, cómo poder penetrar, investigar, analizar, cómo poder discernir respecto a las transformaciones sociales. Ese es el esfuerzo que nos ha convocado desde hace ya algún tiempo a diseñar este curso. Y detrás entonces hay un esfuerzo intelectual por construir o al menos tener un registro sólido de lo que sería la caja de herramientas con la cual observar las transformaciones sociales. Decimos siempre, es parte de una convicción intelectual, la importancia que tienen los momentos mismos de las transformaciones, la pequeña geometría de la transformación que se da en los momentos intersticiales, en esos momentos que están antes que llegue lo nuevo y luego de que ya se ha muerto lo viejo. Porque ahí hay un espacio, hay un interregno que siempre es muy interesante, es muy tortuoso, es muy confuso, pero que también es el lugar donde se abre la puerta de la historia, donde se abre la puerta a lo nuevo. En ese contexto es que hemos pensado en hacer una serie de actividades, dentro de las cuales esta es la primera, eh, donde podamos mantener un diálogo con esto que está ocurriendo desde el punto de vista más formativo, pero desde un punto de vista de una discusión intelectual y no de docencia. En ese contexto, hoy tenemos un invitado de lujo para que sea la persona que inaugure nuestro año académico. Es realmente un honor para nosotros invitar hoy a Antonio López Vega. Antonio López Vega es un destacadísimo académico, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Él trabaja básicamente historia contemporánea. eh, Fue director de la Fundación Gregorio Marañón, y la Fundación Gregorio Marañón ahora, hace un par de años atrás, ya se integró a la Fundación Ortega y Gasset, eh, dando lugar en ese sentido a una fusión muy interesante porque se conjugaron dos grandes nombres de, de las ciencias de las humanidades, como Ortega y Gasset, y el segundo nombre desde la medicina, como Gregorio Marañón. Eh, Esto a mí me parece fascinante. Mi abuelo tuvo clases con ambos y la verdad es que es un honor entonces, luego de conocer esa historia, de conocer esa versión, lo impactante que resultaba para un estudiante de entonces en lo que, en lo que era la España de entonces, la República Española, las clases de Marañón, este gran padre de la medicina española, y de Ortega y Gasset. Bueno, y resulta que existe en España el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que hoy suma también entonces en su estructura a la Fundación Marañón, y en ese
concepto surge una nueva perspectiva mucho más multidisciplinaria, mucho más transdisciplinaria, donde Antonio López Vega se transforma en un líder, es el director, en un líder fundamental para este proceso, con una trayectoria docente espectacular, con libros de alto vuelo, desde el punto de vista de la historia, con una dedicación importante a problematizar y entender cómo funciona la biografía como recurso de comprensión de la historia, y con una trayectoria internacional también muy importante, con actividades en diversas universidades del mundo. Antonio López Vega nos parece entonces que nos puede dar una perspectiva respecto a eh, una problemática que es la que yo modestamente haré una introducción, una, un, un breve paseo por el parque, no es más que eso, que nos permita encontrar los límites de lo que significa configurar este objeto de la transformación en una clave contemporánea, en una clave actual. Eh, no todo lo que se estudia tiene que tener una traducción inmediata a lo actual, pero sí nos parece deseable que siempre lo intentemos, al menos. En ese contexto es que hago esta introducción para que luego entonces pueda Antonio entrar a dar su propia perspectiva. Estamos viviendo una sociedad de grandes transformaciones. Se pueden resumir de distintas maneras. Yo solo hago un bosquejo, una lista de supermercado para empezar y luego con la lista en la mano nos vamos a meditarla al parque y paseamos un rato. Hay una transformación que es muy importante, que es el proceso denominado digitalización. Tiene relevancia empresarial, indudablemente. Hoy día gran parte de las empresas principales en el mundo son empresas digitales. Tiene una importancia geoestratégica, geopolítica muy importante. La política de satélites y de Internet satelital es probablemente la clave operativa de lo que queda, de los años que vienen. Hay una problemática sociocultural. Los modos de comunicación, los modos de conexión, los modos de relación están cambiando radicalmente a partir de este proceso de digitalización. Es un cambio acelerado, importante y a ratos disruptivo. Eh, ¿Qué tan grande es ese cambio? ¿Qué tan grande es ese cambio? Un cambio grande, muy grande, gigantesco, se produjo desde el momento en que la imprenta empezó a tener un uso más frecuente. Y sobre todo en aquellas sociedades donde más desarrollo tuvo la imprenta más tempranamente. Eh, la imprenta desarrolló el espacio público, por ejemplo, la discusión política a partir de documentos, a partir de periódicos, de proyectos editoriales muy pequeños muchas veces, pero que tenían a veces gran impacto eh, a partir de un pequeño documento impreso que se podía estar repartiendo por las calles o vendiendo por las calles. La imprenta va a modificar la penetración de la literatura y por tanto no solamente las obras de teatro se ven en el teatro, sino que se pueden leer. Y eso significa también un impacto importante. Eh, lo cierto es que la imprenta va a ser fundamental en el surgimiento de movimientos culturales como por ejemplo la República de las Letras, allá por inicios del siglo XVIII, que va a ser fundamental para generar un clima, un ambiente disidente, antimonárquico en muchos sentidos, durante el siglo XVIII, que va a redundar en Francia en conflictividad, que va a redundar en una disidencia activa en Inglaterra, disidencia que en muchos aspectos fue la que se trasladó intelectualmente a Estados Unidos y va a generar también condiciones intelectuales para una revolución como la norteamericana, que fue una revolución basada fundamentalmente en discusión política, en actuación política, mucho más que en una escena revolucionaria propiamente tal. Eh, entonces, estamos hablando de que hubo un momento en la historia donde podríamos encontrar algo
que fue fundamental para el surgimiento del sistema universitario moderno, el sistema educacional moderno, para generar una gran transformación del escenario artístico, literario, para generar una gran transformación en las sociedades, en la opinión pública, en el espacio público, para vincularse entonces con la configuración de un nuevo mundo que llamamos moderno. Eso fue la imprenta. La digitalización construye un nuevo nicho ecológico más sorprendentemente diferente de lo que generó la imprenta en su época, igualmente revolucionario que la imprenta, o menos revolucionario que la imprenta. Contestar eso es muy difícil, pero me parece que es esencial conducir una inquietud por aquello. Me parece fundamental. Se habla mucho también de transformaciones ecológicas. No cabe ninguna duda de que estamos en una época que se encuentra sometida a una gran querella, a una gran inquietud, a una hipótesis muy radical que nos podría indicar la llegada de un punto en el cual la humanidad pudiese entrar, no de un día para otro, pero sí, como se producen estas cosas, en una fase regresiva en términos de su posibilidad de expansión y eventualmente mirando hacia un horizonte donde la probabilidad de que la humanidad como especie eh, pudiéramos estar en riesgo para sostenernos sobre la faz de la Tierra, en un riesgo limitado o grave de extinción pronto o mucho más adelante. Todo eso es una discusión. Está sometido a partir del análisis de qué tan grande es la transformación, qué tan grande es el efecto antrópico, qué tanto podemos hacer realmente nosotros a partir de nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras formas de organización económica para poder paliar aquello o no. ¿Qué significado tiene además esta problemática ecológica? Que nos pone de nuevo, como ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, frente a nosotros mismos como humanidad. Es un conflicto íntimo, existencial, donde nos preguntamos si acaso nosotros como humanidad no estemos fallando, no estemos siendo los principales gestores de nuestra propia destrucción, derrota, caída, en fin. Eh, entonces, ¿qué tan importante como desarrollo político, económico, como, como aspecto existencial de la humanidad es la problemática ecológica? ¿Cuáles son los límites que nos pone en juego? ¿Dónde reside aquello y cómo discriminar respecto a lo que es la mera amenaza de lo que es una virtual realidad respecto a esta situación, a esta crisis? Eh, ¿Qué significa reaccionar adecuadamente? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace eso? Eh, ¿Cómo decirnos la verdad, quizás? En fin, hay mucha literatura que ha surgido en los últimos años y películas sobre este tema, ¿no? De el apocalipsis climático. Bueno, la palabra apocalipsis en realidad significa revelación, pero bueno, pero el fin del mundo desde el punto de vista climático. Es una gran pregunta porque ¿qué es lo que tenemos que tomar como decisión? ¿Cuál es la decisión? Hay decisiones lindas, hacemos un gigantesco esfuerzo, revertimos la situación y sencillamente nos salvamos todos. Hay otras respuestas mucho más polémicas, mucho más difíciles, mucho más imposibles de pronunciar. No podemos ser todos. Tendrá que haber algún mecanismo regulatorio de la cantidad de población y eso lo dejamos andar o cómo se hace. He leído también novelas que plantean esas hipótesis radicales. Eh, Se nos está despertando una necesidad de reflexionar sobre una dimensión muy compleja, muy ominosa de nuestro proceso histórico. Están las transformaciones relacionadas con la sexualidad, con la libertad del cuerpo, con la conceptualización del cuerpo y con la conceptualización del sexo, del género, con las diversas posibilidades
que se abren, que se legitiman y que se transforman en un movimiento a nivel internacional de gran importancia. ¿Qué tanto ha cambiado eso? Un gran académico, y con mucho orgullo diré amigo, que es Rodrigo Baño, ha estado trabajando en los últimos años en la transformación en los hogares, entendiendo el cambio en la economía doméstica. Me parece una reflexión muy interesante porque es posible que estemos viviendo más bien transformaciones muy importantes en los hogares, y eso no necesariamente significa que hayan grandes transformaciones en la macropolítica. Eh, Quiero decir, las formas patriarcales pueden sobrevivir en ciertas dimensiones y pueden morir en otras. No se muere el patriarcado todo junto. No digo porque vaya a ser así, digo sencillamente que en la historia muchas veces esas cosas acontecen. O no se mueren sencillamente, o no sencillamente hay una fantasía, una ilusión del fin del patriarcado y sencillamente no se puede morir. No se puede morir por alguna razón sociológica, no sustancial, antropológica, sociológica, en fin. Eh, es también otra de las dimensiones que estamos viviendo. También estamos viviendo un proceso que se llama la globalización. Y la globalización ha tenido un gran traspié en el último tiempo, porque uno de los factores más interesantes de la globalización era que se iban a universalizar los valores propios de Occidente, los derechos humanos, la democracia. Y eso no está ocurriendo, o al menos no está ocurriendo de modo claro y contundente. Otra de las cosas que de alguna manera prometía la globalización, no como solo como fenómeno, no como hecho, sino que como proyecto, era que en el fondo iba a ser mucho más complejo para un país salirse del pacto global y generar conflictos, generar guerras, por ejemplo. Y parecía imposible que, por ejemplo, eso ocurriese en un lugar central como Europa. Sin embargo, estamos con una guerra en Europa. Eh, es cierto que es una guerra euroasiática, pero, pero es una guerra en Europa, una guerra que además tiene el olor de Europa, porque finalmente el problema de Ucrania tiene que ver fundamentalmente con sus negociaciones con Europa y a través de Europa con Occidente, el Occidente político. Bueno, esa discusión también es interesante porque de alguna manera la globalización en el COVID-19, si tenemos que elegir un concepto, diremos, creo yo por lo menos diría que fracasó la globalización en el COVID-19, que la pandemia fue global y sus soluciones no fueron globales, para resumir el argumento. En fin, estamos frente a un mundo cambiante, cambios en los modelos de producción, la digitalización también afecta a aquello, la robótica, eh, la inteligencia artificial. Nunca se sabe estas cosas de las proyecciones eh, ingenieriles, pero me decía alguien del mundo digital que probablemente en 10 o 15 años, la gran parte del trabajo de abogados, el trabajo más mecánico de la abogacía, puede haberse completamente dañado a partir de lo que significa la inteligencia artificial y la capacidad de análisis normativo a partir de grandes procesos computacionales. No sé si eso es posible, pero me imagino que hay muchos trámites, muchas cosas que podrían efectivamente cambiar radicalmente con la inteligencia artificial. Eh, y que muchos trabajos, cuando no incorporan elementos más de decisión estratégica, eventualmente y sean más mecánicos, puedan verse afectados de manera importante. Puede ser gravemente, o puede ser que sencillamente eso redunde en sociedades más ricas que puedan efectivamente destinar más recursos de otras maneras. No lo sabemos. Cuando se pensaba en la robótica hace varias décadas o centurias de años, se pensaba fundamentalmente que la tecnología podía reemplazar el trabajo humano, generando riqueza y distribuyendo esa riqueza. Hoy día más bien se piensa que esas posibilidades pueden significar pérdidas de empleo y concentración de riqueza. No se piensa mucho en cómo podría distribuirse aquello. En fin, eh, hay una serie de fenómenos en ese sentido. Y las crisis sistemáticas en muchas sociedades del mundo, yo he hecho el trabajo junto a miembros de mi equipo de investigación y hemos llegado más o menos a 70 países que tuvieron grandes protestas o estallidos sociales entre 2018 y 2020. Eh, y eso con una diferencia solo de 8 años respecto
al anterior ciclo de protestas, que sería el 2011, con más o menos 55 países involucrados. 70 países son más de un tercio de los países del mundo. 55 países del 2011. Y del 2011 tenemos que ir hasta el 89, más de 20 años. Tenemos que ir 22 años atrás para encontrarnos con otro ciclo de protesta. Y del 89 tenemos que irnos al 68 y son otros 21 años. Pasaron 21 años, 22 años y de repente pasaron 8 solamente. Estamos en un momento de grandes protestas, de gran malestar social. Ese es otro de los procesos que genera una crisis y que de alguna manera abre las puertas a una problemática eh, global importante, cuya administración normalmente es por cada sociedad, que no hay una carta de navegación más global, que puede ser que consideremos otro factor de fracaso o de error, al menos, en la gestión de la globalización como un proceso político conjunto. Hay otros fenómenos, en todo caso, concurrentes en otras direcciones. La misma Unión Europea ha sido un camino muy interesante desde el punto de vista de la articulación política, multilateral, y hay requerimientos y búsquedas de tratar de potenciar esos organismos de carácter internacional, pero también hay fragilidades y debilidades que han quedado en evidencia. Lo cierto es que estamos en un escenario donde asoman grandes transformaciones que cada una por sí sola ya daría para dedicarle toda una vida, dedicarle toda una generación a tratar de poder responder a ese desafío. Y sin embargo tenemos 3 o 4 hoy día que nos sitúan frente a esas grandes transformaciones. Macro, por ejemplo, a nivel de la problemática o solucionática, como algunos lo ven, muy poquitos, pero existen, del tamaño del sistema financiero, el aumento del capital especulativo en proporciones extraordinarias, versus la existencia de la empresa y el dinero real, eh, y la producción real. Todas esas transformaciones, donde además los capitales financieros no solo ya están en bolsa, sino que se mueven incluso fuera de la bolsa, en forma de fondos de inversión, y la verdad es que aparecen entonces figuras que son mucho menos controlables, menos domesticables. Son grandes transformaciones, evidentemente, cada una por sí sola y todas en conjunto ni hablar. Allí estamos, en medio de estos grados Richter, en medio de esta sismología del sistema. Cómo mirarlo, cómo medirlo, cómo entenderlo, cómo, cómo dar cuenta de esto, es nuestra gran inquietud. Eh, y, y qué mirar, y dónde mirar, y con qué herramientas mirar, es otra de las problemáticas. Pero fundamentalmente queremos saber en esta ocasión, ¿qué nos puede decir Antonio López Vega, director del Instituto Ortega Gasset y Marañón, esta noche? ¿Qué nos puede decir respecto a la problemática de qué transformación, qué proceso de transformación vislumbra él como el más decisivo de nuestra época? O si son si es más de uno, ¿cómo ve las posibilidades de respuesta de nuestras instituciones políticas, de nuestra capacidad de desarrollo cultural, de nuestra capacidad de financiación de aquellos desafíos que lo requieran en términos económicos? En fin, ¿cómo ve la capacidad de respuesta a los desafíos que enfrentamos como humanidad y como sociedad contemporánea fundamentalmente? Bien, muchas gracias, Darío. Efectivamente, como tú señalaste, estamos acá, ya hemos comentado su currículum con Antonio López Vega, el director del Instituto Interuniversitario Ortega Gasset y Marañón. Antonio, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Darío?
Bueno, muy bien y muy encantados de poder estar contigo en este día especial para nuestro proyecto de inauguración con la inauguración del año académico contigo, que eres una persona tan destacada dentro del escenario académico español. Mira, la verdad es que algo tú viste de lo que planteé primero como problematización de alguna manera, y quería partir por por la parte más complicada, ¿no? para, para romper el hielo rápidamente, y es plantearte que una pregunta que yo creo que es una pregunta relevante en general para el momento histórico que estamos viviendo. De todos los procesos que estamos viviendo, algunos se consideran incluso de carácter disruptivo, de todo lo que estamos viviendo como humanidad, o si quieres, como Occidente, eh, ¿cuál es el proceso que tú consideras que es más relevante, el de mayor impacto, el de mayor magnitud, el que va a significar mayor cantidad de consecuencias en el mediano plazo de todo lo que estamos viviendo? Bueno, efectivamente la pregunta es, no sé si la más difícil, pero la más desafiante, ¿no? Yo en esto creo que estamos asistiendo, por decirlo de manera enfática, a un cambio de la concepción moral del individuo. Estamos en un momento de cambio de paradigma donde todas estas cuestiones de la inteligencia artificial, el metaverso, el yo en red, ¿no? Por decirlo desde la perspectiva sociológica, está transformando el modo de comprenderse a sí mismo del ser humano, ¿no? Y esto lo estamos viendo en esos procesos, ¿no? Que introducen las nuevas relaciones interpersonales, desde la sexualidad hasta el teletrabajo, como hemos visto en la pandemia, digo, las dobles personalidades con nuestros diferentes perfiles en redes sociales, avatares, en fin, todo ese tipo de cuestiones. También el nuevo tipo de mercado y de mercadotecnia, ¿no? Vinculada a esas nuevas tecnologías. Y todo eso, lo más interesante, creo yo, y lo más desafiante es efectivamente ese cambio de la concepción moral del individuo, ese cambio de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que ahora el valor absoluto contra lo que puede parecer por los sistemas políticos que ganan terreno estos últimos años, sobre todo en las jóvenes generaciones, entiendo que el valor que está imperando es el de la libertad, ¿no? Y por tanto se ve mucho en el mercado laboral, ¿no? Todo el mundo procura trabajar lo imprescindible para sobrevivir y luego ser dueño de su tiempo, de sus viajes, de su futuro, que es quizá el mayor valor que tenemos todos ahora mismo en nuestras manos, ¿no? Hace 15 o 20 años el interés de cualquier persona pues, del mundo académico, pero en general era buscar una estabilidad en laboral. Hoy no, hoy yo creo que en las nuevas generaciones se ha instalado una concepción que el trabajo es un medio para un fin que es vivir, y eso yo creo que es una oportunidad, ¿no? En un contexto y una cosa positiva, ¿no? En un contexto tan complejo, por supuesto, pero desesperanzador como el que estamos viviendo con la situación en Europa o con la propia crisis superpuesta, ¿no? De la COVID, y que, digamos, llovía sobre mojado tras la crisis del 2008. Entonces, a mí lo que más me interesa y lo que más me tiene, digamos, no preocupado, sino ocupado, es ese modo de entenderse, sobre todo las personas que son menores de 40 años, que creo que hay un cambio de valores sustantivo en la humanidad, ¿no? De eso que decimos humanidad, que generalmente circunscribimos básicamente a las sociedades occidentales, pero no solo, también en el mundo oriental, en China, que te voy a decir, y en muchas sociedades del Pacífico, ¿no? Pero digamos, por si alguien de nuestros espectadores dice, bueno, este señor no sabe de qué está hablando, porque, ¿y en África qué? ¿No? Pues sí, hay una gran humanidad que igual no está en esas, ¿no? Sí, claro, yo creo que efectivamente cuando uno habla de los cambios civilizatorios siempre habla de ciertas dimensiones fundamentalmente de carácter cultural que son las que van cambiando en el trasfondo de las sociedades y que finalmente dibujan
la larga historia de la humanidad, en el fondo. Y en ese sentido, claro, si uno recuerda que a mediados y fines de los años 70 empiezan a aparecer estas tesis respecto a los valores postmateriales y qué sé yo, y parecían bastante lejanos y hoy día los tenemos bastante presentes por todas partes, aun cuando conflictuados, porque evidentemente hay sociedades que también viven en necesidades materiales que chocan con estos valores postmateriales. Muchas veces esos valores están dentro de esa misma sociedad y están en una relación de conflictividad, acusándose mutuamente de no estar suficientemente en lo real, ¿no? Con distintas nociones de lo real asociadas, por supuesto. Sí, no, no, sin duda. Y efectivamente, un gran desafío que tenemos es, digamos, las dimensiones de la realidad que estamos afrontando todos, ¿no? Quiero decir, de- creo, como historiador, digo en este sentido, ¿no? Yo siempre he sostenido que desde luego a finales del siglo XX, comienzos del XXI, todos vivimos ya 4 o 5 vidas, ¿no? Que solo sea en formato lineal cronológico, ¿no? No somos los mismos desde que nacemos a los 25 años, de los 25 años a los 40, de los 40 a los 60, de los 60 a los 80 y de los 80 hasta que te mueres. No somos la misma persona, ¿eh? Vivimos Mm, 4 vidas distintas con diferentes perspectivas, valores, opiniones y demás. Pero es que ahora también creo que más allá de esa visión lineal, creo que hay una visión también de diferencias transversal, donde no somos seguramente igual en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que observamos y en lo que decimos, ¿no? Y por tanto también ahí la pluralidad del ser humano es mm. realmente impresionante, ¿no? Sí, y al respecto, tú planteabas el tema del impacto de la guerra en este proceso. Y la pregunta que te hago más bien tiene que ver con dos cosas. Uno, de alguna manera da la impresión, ¿ya? Estos siempre son implícitos, pero son implícitos que parecen ser formas de comunicación desde aquellas situaciones de poder, de aquellas condiciones de poder que, que, que tratan de dar una comunicación respecto a lo que es su proyecto. Y de alguna manera el poder occidental nos había dicho que los procesos de colaboración económica propios de la globalización iban a producir un escenario de pacificación natural porque nadie iba a estar dispuesto a romper la paz, sacrificando condiciones económicas ventajosas muchas veces, o al menos propiciándose una crisis naturalmente en un escenario de guerra unilateral, donde el resto de los actores están diciéndole, oiga, no, ¿para qué nos vamos a pelear si estamos todos con ganas de hacer otras cosas, digamos? Parecía entonces que ese proyecto de paz eh, se iba, se iba a cumplir y evidentemente la conducta de Rusia ha marcado un punto de inflexión respecto a esa convicción. Incluso importa poco si se suscriben tesis psicologistas respecto al líder y cosas por el estilo, sino que finalmente hay una situación objetiva y es que ese escenario de paz se rompió. Y lo segundo que te planteo es, en ese escenario de conflictividad, eh, ¿consideras que esta guerra es un punto de inflexión más allá de que es una herida importante desde el punto de vista de la noción de una Europa sin guerra después de la Segunda Guerra Mundial, digamos? Más allá de esa herida, que no es menor, por supuesto, pero quiero decir, es un punto de inflexión me refiero histórico a que efectivamente siempre hay algunas guerras que significan el cambio de organización del mundo, ¿no? El cambio de orden de los liderazgos, el cambio de orden de las formas económicas de funcionamiento, en fin, como fue la Segunda Guerra paradigmáticamente. ¿Tú crees que es un punto de inflexión esta guerra como segundo punto? Bueno, la guerra efectivamente plantea un montón de dilemas. Como historiador, lo que recuerdo también es que cada vez que se ha preguntado a alguien sobre una guerra en el transcurso de la misma, siempre se ha equivocado. Vas a ver lo que han dicho los intelectuales de la Primera Guerra Mundial mientras se producía la Primera Guerra Mundial, todo mal, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y por tanto, bueno, la primera reflexión que hay que hacer es que, digamos, por decirlo en un símil acuático, estamos dentro de un tsunami y no se sabe muy bien, ¿no?, qué hay ahí fuera de la ola, ¿no? Hay que dejar
repasar un poco el tema, ¿no? Porque además las guerras sabemos cómo empiezan, pero es muy difícil saber cómo van a acabar. Yo ya he oído varias analistas a lo largo y ancho del planeta en diferentes canales de televisión y demás, a comienzos de este mes de abril, en el que ahora nos encontramos, que la guerra no iba a durar hasta mayo. Bueno, estamos a 27, no parece que en 3 días se vaya a acabar, que igual se acaba mañana, pero bueno, que es simplemente un ejemplo de que, digamos, jugar a futurólogo siempre funciona mal. Dicho eso, y creo que en el inicio de tu reflexión has dicho una cosa muy aguda, y es toda la primera parte de la guerra, para los que no estamos dentro del campo de batalla, es mediática, ¿no? Y por tanto, también hay que ser muy, muy conscientes de lo que estamos escuchando, quién es el emisor, quiénes somos los receptores y qué quieren que escuchemos y cómo lo escuchemos, ¿no? Yo por supuesto, no estoy diciendo que no sea verdad lo que vemos y demás. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, la primera victoria de Ucrania es la victoria mediática, es decir, esta unión universal en el campo mediático del mundo. Esa guerra ya la gana Ucrania. O sea, ya todo el mundo, con independencia de lo sesgado que esté el mensaje o no, digamos, todo el mundo sentimos simpatías, aunque de Ucrania supiéramos poco más o menos que el Dinamo de Kiev como equipo de fútbol, y la península de Crimea, porque hace unos años también invadieron y no sé qué, pero digamos, ese es el primero de los escenarios donde se ha librado esta batalla y donde parece que la avanzada de Zelensky, que está galvanizando literalmente, ¿no?, a la población mundial con esas intervenciones y con esos speech, ¿no?, en el Parlamento, digamos, muchos de ellos de piezas de oratoria, ¿no? Pues eso vale más que 5 bombardeos, ¿no? Porque, digamos, hay un peso de solidaridad emocional de la humanidad que él está sabiendo articular y que obviamente a ninguno de nosotros Putin nos conmueve absolutamente nada, ¿no? Uno ve a Putin y le da todo menos confianza y demás, ¿no? Por tanto, digamos, no es una guerra de una única batalla, es una guerra de muchas batallas. La primera mediática, parece que ahí gana claramente Ucrania, por lo menos de momento, porque no sé si te acuerdas, en algún momento se filtró algún vídeo de cómo linchaban a algún soldado ruso, inmediatamente eso ha quedado difuminado. Claro, toda la guerra, las bestialidades suceden siempre de los dos lados. No estoy diciendo que sean las mismas las bestialidades rusas que las ucranianas, estoy diciendo que también los ucranianos harán, aunque en menor medida, con casi total seguridad, brutalidades contra soldados rusos que capturen o lo que sea, ¿no? Pero que mediáticamente eso también y un recorrido, ¿no? Pero los que nos hemos acercado a las guerras desde una perspectiva histórica sabemos que la complejidad moral de los conflictos saca lo peor del ser humano, se lleve la bandera que se lleve encima, ¿no? Y por tanto, no, ni todos los ucranianos son buenos, ni todos los rusos son malos. Y por tanto, eso es importante tenerlo en la cabeza. Las otras esferas de la guerra, hombre, parece que la guerra militar no es del todo triunfal para Rusia, porque tiene ese problema de armamento que se ha comentado y que no vamos a incidir aquí sobre cosas ya sabidas. La guerra política, según y cómo, ¿no? Porque al final la Unión Europea y la OTAN están cediendo en cierta manera a las exigencias de Rusia, porque ya se ha hecho una declaración de que Ucrania no va a entrar nunca en la OTAN y demás, y por tanto eso ya es un triunfo para Rusia, que ponía como exigencia primera oiga, no se puede hablar ni de negociaciones, y además ha fracturado, por cierto, la identificación que se había hecho, más o menos implícita, después de la caída del muro de Berlín, entre OTAN y Unión Europea, ¿no? La Unión Europea se ha abierto un proceso, no directamente con Ucrania, aunque con aquella carta de intenciones parece que sí, pero también con Finlandia y con algunas, ¿no? Entonces hay ahí como una doble dinámica donde parece que la guerra económica, hombre, desde luego a Rusia no le está favoreciendo excesivamente que se diga, ¿no?, esta guerra, pero en Occidente tampoco nos está ayudando demasiado. Quiero decir, todos pagamos la factura del gas, todos estamos viendo cómo digamos, la vida se está complicando. Además, sobre un escenario, y esa es una batalla que está librando Rusia en ese sentido,
donde ya llovía sobre mojado, ¿no? Porque estos últimos 15 años, que como decías tú en tu brillante intervención, se han producido movimientos sociales mucho más aceleradamente que en décadas atrás de la humanidad. El anterior gran movimiento social fue hace 8 años, cuando antes me parece que tú recordabas que era cada 20, bueno, según el espacio, ¿no?, del tiempo. Sí. Claro, el deterioro de las clases medias urbanas de nuestras sociedades hace que en el momento en que el gas empieza a subir, la inflación se empieza a disparar, los sueldos no llegan para que las familias lleguen a fin de mes, es una guerra de desgaste también en ese sentido, porque la gente simpatiza, ¿no?, con Ucrania, la causa ucraniana y demás, mientras su bolsillo lo resista y pueda llegar. En el momento en que empieza a haber dificultades en otros lugares de Europa y del mundo, pues la gente empezó a decir, a mí que me importan los ucranianos que están a 5.000 kilómetros de distancia, ya lo siento por ellos, porque hagan el favor de ponerse de acuerdo, porque no puede ser que no llegue a fin de mes, que no tengo para pagar el... Digo, porque el ser humano, yo en eso estoy de acuerdo con Hobbes, creo que en todo está en Hobbes, el Leviatán, y digamos, ese egoísmo con natural al individuo, creo que existe, aunque también es verdad, como vemos, que hay un grado de heroicidad muchas veces extraordinario. Es muy importante, el ser humano es capaz de lo peor y de lo mejor, ¿no? Yo además creo que debemos ser muy críticos, y habla ahora del historiador de la cultura. Digo, por supuesto, yo soy pro-ucraniano, me parece un horror todo esto y tal, pero digo, por tomar un poco de distancia, sí soy un poco crítico, desde luego, con la Unión Europea, porque en términos culturales, desde luego, desde la Ilustración, en aquella referencia que tú hacías también a las ideas del 18 y demás, con Catalina Grande, Pedro el Grande, en el 19 la autocracia zarista y en el 20 el bloque comunista soviético, siempre han sido parte de Europa. En el peor de los casos, si quieres, la parte de Europa oriental con el telón de acero y demás, pero Rusia siempre ha sido Europa. Por tanto, hacer un proceso de construcción europea, soslayando, echando, expulsando, no contemplando y no teniendo un trato preferencial, no digo que hubiera que incorporarlo, pero desde luego que tuviera un trato, digamos, preferencial, porque aunque solo sea por peso demográfico, extensión geográfica, posición geoestratégica, capital y capacidad nuclear, en fin, todo ese proceso ha sido bastante ufano hacerlo sin contemplar que Rusia es Europa. Claro, habrá quien diga, bueno, pero es que era un régimen comunista y estos son valores de... Y digo, bueno, sí, pero también es verdad que había un montón de países del lado aquel del telón de acero, porque, recuerdo, digo, porque parece que ahora nos hemos olvidado todos, ¿no? Todo el mundo poniendo encomiablemente la generosidad polaca, ¿no? En acoger emigrados ucranianos que salen huyendo del horror de la guerra. Hasta hace 2 meses exactamente, Polonia era el patito feo de la Unión Europea. O sea, todo el mundo, que alguien coja un periódico de hace 2 o 3 meses y que vean lo que se estaba diciendo del gobierno polaco y del gobierno húngaro. Hoy, paradigmas de la acogida a los emigrados y tal. Por tanto, ahí hay que ser un poquito también, digamos, justos con todo, que está fenomenal que acojan, pero que Polonia tiene un régimen donde se persigue a los periodistas, o Hungría, la Unión Europea les había advertido 2 veces, no hay Estado de Derecho, por tanto no es Francia, no es... y eso es importante tenerlo en la cabeza. Y Rusia, desde luego, en ese contexto, culturalmente es Europa. Pienso en Pushkin, pienso en Dostoyevsky, en Tolstoy, en el ballet ruso, en tantas cosas que ha dejado Rusia a eso que llamamos civilización occidental, y por supuesto científicamente, en la carrera de espacio, en la física, en la química, en fin. O sea que eso. Tu segunda pregunta, si es un punto de inflexión, bueno, yo, para que no digas que eludo las preguntas, creo que mientras no haya algo realmente disruptivo, o sea, la guerra que estamos viendo es más una guerra del siglo XX que del siglo XXI. Lo que estamos viendo en televisión, los proyectiles, incluso las bombas de racimo, son bombas
digo que es lo más avanzado que hemos visto en tecnología militar, es algo que ya habíamos visto en la guerra del Golfo del 91 y más, ¿no? Yo espero y deseo que esta guerra no sea un punto de inflexión, porque si es un punto de inflexión será por algo extraordinario que suceda, bien sea nueva aplicación de tecnología militar del orden que sea, estos submarinos nucleares supersónicos que dice Putin que tiene y no sé qué, y que por tanto puede atacar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Espero que no se llegue a utilizar nunca y que no sea un punto de inflexión porque de repente estalle una bomba en Washington, en Madrid o en Santiago, ¿no? Y todos digamos, bueno, ha atacado desde el Kremlin a 20.000 kilómetros de distancia y todos pensando que la guerra está localizada en Kiev, ¿no? Y en la región oriental de Ucrania. Y espero tampoco que sea un punto de inflexión en el sentido de que ponga en marcha otros procesos bélicos que también podría ser una de las causas, ¿no? Que fuera la primera guerra de una sucesión de guerras que desembocaran en la Tercera Guerra Mundial o en un sistema bélico generalizado en Occidente. A mí, fíjate, yo soy de natural optimista, en esto no soy un buen analista, desde luego, porque el optimismo nunca es un buen consejero y quiero creer que bueno, pues, se llegará efectivamente a una solución. Yo me hubiera encantado que hubieran acertado todos esos analistas que a comienzos de mes decían que en abril se iba a acabar la guerra. Yo dije, mira, pues qué bien, pues esta gente tan lista y tan inteligente que estudia en los mejores think tanks del mundo que dice que se acaba en abril, bueno, estamos a 27, mañana 28, en abril parece que no se va a acabar, pero ojalá acierten, ¿no? Y se acabe rápido y, digamos, empecemos a construir un nuevo orden mundial un poco más solidario. ¿A dónde voy con esta reflexión? A que creo que siendo gravísimo, ¿no? Y desde luego para Europa lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, yo vuelvo a ser muy crítico en esto. Señales había. O sea, Putin de repente no se ha convertido en un loco. O sea, Putin lleva ahí desde el año 98, me parece, ¿no? O Sí. 98 por ahí. O comienzos del siglo, cuando Yeltsin le entrega el poder, hasta donde sabemos, con bastante, digo por no afirmar categóricamente, con bastante certeza, ha acabado, por decirlo sutilmente, con la oposición que le ha resultado incómoda. Rusia es una autocracia plutócrata, donde unos pocos se nutren de la riqueza del país, con enormes reservas naturales, desde luego no hay Estado de Derecho ni respeto a los derechos humanos, no tiene un compromiso firme con los nuevos valores del siglo XXI, desde luego con la sostenibilidad del planeta. Por tanto, pero esto no es de febrero del 2022. O sea, Putin llevaba en una línea política siendo amigo de dictadores y de regímenes poco, digamos, fiables durante bastantes años. Lo que cambia ahora es que resultó que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos cuando nadie lo pensaba, por cierto, en 2016. Que hay países con políticas proteccionistas levantando muros de todo tipo, no solo físicos, sino también arancelarios, en fin, de todo orden y tal, que ha cortado el gas esta mañana a 2 países, que esto era impensable en ningún momento, de tal, que hay movimientos de insolidaridad proteccionista y nacionalista, no solo en Rusia o en Estados Unidos, sino en muchísimos países, por hablar de nuestra querida América Latina. También lo que está pasando en América Latina es preocupante en muchos sentidos. Pienso, por ejemplo, un país queridísimo por mí y muy cercano a Chile, aunque habéis tenido conflictos históricos con ellos. Perú está atravesando una crisis constitucional realmente gravísima, ¿no? Y que no sale de una y se mete en otra, ¿no? Con todo lo que supone eso para la quiebra de eso que llamamos la Alianza del Pacífico y que parecía en un momento dado que daba una nueva ventana de oportunidad a América, a la Argentina y a la región y demás, ¿no? Por tanto, es verdad que tenemos un foco, ¿no? Un punto en Rusia, pero los síntomas había de que eso o algo parecido podía suceder también por la inacción, por el ensimismamiento de otras naciones donde no toda la responsabilidad es de Rusia, que por supuesto es la máxima porque es quien agrede,
pero que sucesos como que están políticos, digo, que están aconteciendo y que tú describías también en tu último libro y que están generando, ¿no?, movimientos sociales de protesta porque no dan oportunidades a las nuevas generaciones, todo eso alimenta esto. Sí, fíjate que yo creo que ahí planteas una... eh, hay si uno mira ese panorama de alguna manera, claro, evidentemente las señales estaban. De hecho, fue evidente, fue explícito que muchas autoridades y analistas europeos prácticamente se rieron en la cara de Rusia a fines de enero, inicios de febrero, en términos de las hipótesis de que podía ocurrir un ataque y que se podían atrever a hacer alguna clase de inicio de hostilidades. O sea, justamente porque había habido un conjunto de negociaciones que habían ido fracasando en las posibilidades de tener acercamientos con Europa. Y acto seguido, Rusia va y firma un documento, que no es un acuerdo, ni mucho, es un documento bien que no tiene, parece no tener mucha importancia, pero un documento con China donde básicamente dicen que declaran una colaboración ilimitada. Y entonces se produce la situación que Occidente sabe que efectivamente China, al menos no sabemos si está de acuerdo, pero no está en contra de Rusia, y que China además sería el convocable en caso de que haya que negociar fuera de los países que están involucrados en el conflicto, fuera de Occidente por un lado. Ahora, tú dices también algo que yo creo que también hay que poner sobre la mesa. Ya se sabe que efectivamente el proyecto de la OTAN de ingresar a Ucrania ya no existe y que a su vez el proyecto de Ucrania de ingresar a la Unión Europea ya sí existe y está prácticamente garantizado, y porque se hace muy difícil en muchos aspectos, pero se hace muy difícil políticamente sostener el apoyo que se le ha dado y decirle que no a ese ingreso en versión rápida que ellos solicitaron, que en un par de meses habrá que saldar. Las dificultades son enormes porque el ingreso no es solo político, sino que económico, y eso Ucrania no cumple los requisitos claramente. Entonces es un problema, pero más allá de eso, Ucrania de alguna manera en esa negociación tiene muchas posibilidades de ir resolviendo algunas de las problemáticas con las que empezó, entendiendo que todo parece indicar que en todo caso no va a perder, no al menos grandes trozos de su país en términos de lo que era una hipótesis inicial que en cualquier guerra es posible. Ahora, creo que efectivamente entonces ese dibujo de este escenario va dejando en claro que sí, da la impresión de que la guerra es como muchas guerras que efectivamente no tiene fecha de término clara, así que esas hipótesis iniciales ya se fueron esfumando. Las tesis que señalaban que la guerra ya la había ganado Ucrania por el hecho de lo comunicacional son también demasiado intempestivas. O sea, creo que en ese sentido estoy de acuerdo contigo que efectivamente hay que ponderar muchísimo más ese tipo de reflexiones. Eh, y hay un optimismo que siempre es bueno, que es el optimismo de la voluntad, pero hay que tener otro tipo de orientaciones también para estos análisis, y creo que ahí lo has ponderado muy bien. Pero quería entonces aprovechar este escenario, digamos, donde estamos hablando de Occidente, porque en el fondo, y me llamó la atención mucho, de hecho, lo que ha pasado en Occidente con las suspensiones, por ejemplo, de artistas, obras, en fin, rusas. Eso me ha parecido una cosa sorprendente. O sea, eh, yo no podía creer cuando veía, además, por ejemplo, los primeros heridos fueron Dostoyevsky y Tchaikovsky, que eran los más prooccidentales que se puedan imaginar en la historia, o sea, declaradamente prooccidentales. Entonces, es una cosa abrumadora, pero efectivamente ahí hay algo de nuestra incapacidad también de tomar este problema como civilizatoriamente. Pero aprovecho eso para llevarlo a tu área de la cultura, ya estamos por cerrar y te quiero hacer esta última pregunta. Eh, Planteaba en mi alocución anterior respecto a la magnitud de la transformación que estamos viviendo. Tú planteaste que la más importante probablemente tenga que ver con aquellos procesos que, si los queremos resumir, se podrían llamar digitalización, el surgimiento de un nuevo ecosistema, digamos, donde vivimos, porque en la práctica es así. Estamos ocupando gran parte de nuestro día a día en ese nuevo ecosistema.
que no es solo ya a estas alturas telecomunicaciones en el fondo. Telecomunicaciones es la herramienta, pero ya tenemos formas de socialización que son diferentes, y eso obviamente es algo importante. En ese contexto, eh, cuando uno compara con esa tremenda transformación que se generó, entre otras cosas, por supuesto, como siempre concurrente, con el surgimiento de la imprenta y la masificación de la imprenta, la masificación de la lectura y la masificación de las estructuras educacionales asociadas a los libros y la capacidad de autonomía de las personas para poder forjarse y formarse su propia opinión en las sociedades modernas. Este cambio que estamos viviendo y que tú señalas que lo ves tan importante, ¿lo ves del tamaño de lo que significó la imprenta? ¿O lo ves como menos importante, aunque sea muy importante? ¿O lo ves incluso como más relevante de lo que significó ese cambio histórico? Bueno, dos cosas. Efectivamente. Fíjate que cuando sucedió lo de las suspensiones de las obras rusas, ¿no? El teatro, sacarlos de las competiciones deportivas y tal, yo me acordé del libro de Orlando Figes, Los Europeos, Mm. un libro extraordinario, que no lo haya leído, que lo lea, es una obra maestra de este autor, me parece que es británico de origen cubano, norteamericano, debe ser norteamericano de origen cubano, Mm. que es uno de los grandes especialistas de historia de Rusia, sin duda, del mundo, ¿no? Con Robert Service y algún otro, ¿no? Y es una obra maravillosa porque destaca y vertebra cómo nace la idea de Europa de unión cultural europea en el siglo XIX a través de un lector, ¿no? Que lleva los fragmentos de una ópera a lo largo y ancho de toda Europa. Y por tanto a través de la literatura, la comunicación y la ópera, ¿no? Se va convirtiendo a través del capitalismo, por cierto, que supone la producción empresarial también de esa obra producida y creada por los rusos, a través de todo lo que eran los grandes teatros de Europa, en Alemania, bueno, cuando se llamó Alemania, ¿no? A partir de 1870, ¿no? Pero Francia, Venecia y demás, ¿no? Nada, quien no haya leído la obra es maravillosa que la lea porque es uno de los grandes libros que se han escrito en los últimos 20 años, porque además hay un triángulo amoroso entre los tres protagonistas y demás, en fin, un Sí, libro es una obra extraordinario. narrativa, es una Sí, sí, narrativa. es de historia, porque la historia real Claro. la ha reconfigurado con las cartas y la documentación. Sturgeniev es el ruso, la cantante de ópera no recuerdo su nombre, pero estoy casi seguro que era alemana, y el editor era español, por cierto, ¿no? Y entonces en la Europa de entonces, pues como el triángulo amoroso entre los tres y cómo va eso funcionando. Pero describe extraordinariamente bien cómo a través de la compañía que mueve la ópera de la soprano, creo que era, rusa, de la que estaba perdidamente Pauline enamorado. Viardot. Sí, Exacto. pues nace lo que va a ser la idea de Europa desde el punto de vista cultural, ¿no? Claro. Eso me parece realmente claro. Cuando yo veía aquello de los proyectos y tal, y digo, hombre, esto no sé, es como si en el Instituto Ortega y Gasset, ¿no? Que me honran dirigir, decimos, bueno, ahora vamos a quitar a Ortega de aquí, ¿eh? Digo, se sigue llamando Ortega y Gasset, pero vamos a echar a Ortega y Gasset, no, que quiten Ortega y Gasset. Digo, hombre, no sé, no. Digo, y eso me parece que es una reflexión que deberíamos, desde luego, los europeos hacer, que era lo que quería subrayar antes de que Rusia es Europa, ¿no? Me preguntas sobre la disrupción o el movimiento de cambio de paradigma en relación a la digitalización y este nuevo ecosistema, si es similar o no a lo que supuso la imprenta. Yo creo que en los últimos 500, 600 años los tres grandes cambios de paradigma son efectivamente la imprenta, el romanticismo, cuando dejamos de ser miembros de estamentos y demás y llegan las revoluciones americana y francesa y nos convierten en ciudadanos conscientes de ello, y este que estamos viviendo ahora, ¿no? Del yo individual del romanticismo al yo en red y
pluralidad polimórfica de toda nuestra personalidad, ¿no? Más, menos, hombre, creo que tiene más impacto en el sentido de que hoy la digitalización, desde luego, llega a todas las personas en tiempo real. Es decir, la imprenta, que es verdad que cambia radicalmente el escenario de la cultura en el siglo XVI, porque inmediatamente, por ejemplo, el luteranismo es posible gracias a que en el momento en que las tesis de Wittenberg se multiplican, pues se expande por toda Europa, es verdad, eso es así, pero también es verdad que la población alfabetizada de Europa en ese momento era, digamos, muy menor en relación con el total de la población, ¿no? Luego ya los clérigos se encargaron de hacer el resto del trabajo. Hoy no, hoy Facebook, o sea, hasta que no lo usa lo tiene, o sea, yo no sé, seguramente tú que eres experto en estas cosas, tienes el dato de cuántos millones de afiliados tiene Facebook hoy en su página, en su portal, ¿no? Debemos ser ahora mismo en la humanidad unos 8.000 millones de Sí, personas. más o menos, sí. Yo no sé cuántas millones de páginas tiene Facebook, descontemos las institucionales y no sé cuántos, pero ahí hay un dato muy relevante, ¿no? Y por tanto, o esto de Elon Musk de ayer con Twitter, en fin, yo creo que el impacto, si no más, que esto de cuánto pesa más o menos, creo que es un poco porque claro, hay que sacarlo de contexto, ¿no? Porque estamos, como decía Benedetto Croce, toda historias contemporáneas, lo estamos viendo desde la perspectiva de nuestros días, ¿no? No sabemos cuánto supone el cambio de mentalidad, ¿no? Que es lo que realmente nos daría el parámetro de si es más o menos esto que nos está pasando a nosotros con lo que le pasó a la gente del siglo XVI. Claro, que Kepler y Copérnico y demás, y que el mundo dejara de ser plano para ser redondo y todo eso, claro, la mentalidad, pero ¿quién entendió eso en aquel momento, no? O sea, hay varias variables ahí, ¿no? O lo que supuso la física cuántica y que la realidad tridimensional sabemos que no es que sea falsa, sino que es incompleta, ¿no? Y por tanto, aquello de Hawking en los pliegues del espacio, los agujeros negros, claro, eso, ¿quién comprende eso realmente, no? Yo me acuerdo que escribí un librito pequeñito de 1914 donde trataba de explicar eso para gente normal. Par de páginas o 3 o lo que sea para que se pudiera entender lo que suponía en el cambio de concepto de espacio y de tiempo, ¿no? Y estaba ese año trabajando en Oxford y fui a ver al gran experto en física cuántica, tal, y no sé cuántos, y entonces le dije, oiga, mire, yo quiero escribir un libro, y soy historiador, no, tal, no sé cuántos, y le dije, mire, yo voy a contar esto, le expliqué con todo lo bien que pude, ¿no? Lo que quería explicar, claro, un máximo experto mundial en física cuántica. Y cuando terminé mi explicación le dije, y quiero publicarlo en un libro para que la gente que no sea física pues lo entienda y tal, y no sé cuántos, y podamos entender cómo influye esto en la filosofía y en el cambio de mentalidad del siglo XX, ¿no? Y quería preguntarle si le parece que lo he entendido bien o no, porque claro, pues yo soy historiador, no soy físico, no tengo ni idea de esto, he dedicado muchas horas de estudio a esto, pero entonces el hombre, un viejito adorable, con gafas, se bajó las gafas, me miró y me dijo, usted no lo ha entendido. Yo, claro, me olvido totalmente. Cuando debió ver mi expresión, claro, muy flemático el hombre, me dijo, no, entenderlo no lo ha entendido. Y entonces yo debí poner una cara de, con las de horas que he echado yo aquí para tratar de comprender esto, pero inmediatamente cuando vio mi reacción me dice, pero no se preocupe, esto no debemos entenderlo más de 5 o 10 personas en el mundo. O sea que para lo que usted quiere, para explicárselo, digamos, al gran público, le sirve. Lo que usted ha escrito le sirve, ¿no? Dice, pero no lo ha entendido. Bueno, ese argumento, recordemos que Ernesto Sábato fue un gran físico originalmente, trabajando en el Max Planck Institute, en fin, y él decía también en sus obras que en realidad cuando se explicaba la teoría de la relatividad o los problemas cuánticos, en realidad no se explicaba eso, sino que era otra cosa, pero efectivamente se requiere una musculatura en una serie de temáticas que evidentemente no está disponible sencillamente. Y creo que de alguna manera esos son los cambios, cuando nos referimos a cambios de paradigma, nos referimos a que no importa, yo siempre muestro en las conferencias o a mis estudiantes la libertad guiando al pueblo y les cuento que la obra no tiene nada que ver con la Revolución Francesa
y eso produce mucho estupor, porque es nuestra representación simbólica de la Revolución Francesa. No era una pintura sobre la Revolución Francesa, era sobre la Revolución Liberal del 1830, y nunca pretendió serlo. Era de un pintor que estaba apoyando las monarquías constitucionales, por de pronto, así que tenía otro sentido. Bueno, Antonio, ha sido un gusto. Yo solo quiero terminar diciendo que me parece muy interesante a propósito de lo que hablábamos de Dostoyevsky, los rusos, qué sé yo. eh, dejo la hipótesis que he estado trabajando un poco el tema de la guerra justo en esa clave más cultural, y a partir de la conversación contigo me quedó dando vuelta lo interesante que es que prácticamente el primer nombre que desde Occidente hayamos declarado cancelado haya sido Dostoyevsky, porque quizás no solo tiene que ver con esta incapacidad de ver que ese era un autor fundamental más de Occidente que de Oriente, de hecho, sino que además es una forma de bloquear y ocultar una dimensión de Occidente que tal vez no estamos siendo capaces de comprender, que es esa dimensión que llamamos el nihilismo, ¿no? O sea, el Occidente tiene un nihilismo inherente que es parte de su constitutivo, de su capacidad reflexiva y de su capacidad crítica. Con Nietzsche, con Dostoyevsky, en fin, allí hay un corazón también de Occidente. Y de alguna manera, quizás en nuestra nueva forma de occidentalizar nuestra cultura, estamos siendo incapaces de mirar eso. Y por eso, a la primera de cambios, que nos enojamos con los rusos, le decimos a Dostoyevsky: usted también salga de acá, ¿ya? Aunque Dostoyevsky Sí, se sentía claramente de mucho más Putin, ¿no? occidental. Diciendo, por eso, yo donde quiera que esté, está diciendo, oiga, pero yo qué culpa tengo de esto, ¿no? Exacto. Bueno, pero pasa con frecuencia en todo caso en los conflictos, que el absurdo es parte de lo que impera. Así que, Antonio, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gran saludo hacia Madrid y hacia la gente que está ahí en el Instituto Ortega Gasset y Marañón. Y muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy, y nos vemos pronto. Muy bien, un gran abrazo, Alberto, Darío, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.